¿Ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, entonces, bueno, ya que vimos el ciclo de vida de las bases de datos, vimos que nuestra primera fase es poder obtener los requerimientos para poder hacer, pues, nuestra base de datos. Esa fase, ya en la práctica, vamos a tener que hacer uso de un modelo de alto nivel o conceptual que nos permita tener una primera visión de esta estructura que va a tener la base de datos. Entonces, vamos a empezar con el modelo entidad-relación. Vamos a ver la introducción. Como mencionamos, es un modelo que entre la categoría alto nivel o conceptual, porque solo tiene símbolos muy sencillos para que nosotros podamos hacer la estructura de la base de datos y que cualquier persona pueda entender dicha estructura. ¿Ok? Aproximadamente en 1976 fue propuesto por Peter Chen en un artículo que se llama El modelo entidad-relación, una visión unificada de la exportación de los datos. ¿Ok? Este modelo surgió posterior a lo que es el modelo relacional, porque querían encontrar algo mucho más sencillo para estructurar una base de datos. Y fue muy utilizado, vieron que era fácil de entender y por eso hoy en día se sigue ocupando. El modelo entidad-relación se divide en dos. Se puede tener el básico y el extendido. El básico solo es incorporar 3 conceptos, que ahorita vamos a ver, y en el extendido es utilizar estos 3 conceptos además de los conceptos de generalización o especialización, la composición y la unión, y nosotros tenemos que ver ambos modelos, ¿ok? Nos dice que este modelo ha tenido mucha difusión en lo que son las bases de datos y en el área de las herramientas Case para el diseño de las bases de datos. ¿Saben qué es una herramienta Case? No, profa. Sam dice que no conoce. La mayoría hemos trabajado con estas herramientas, aunque digan que no las conocen, yo sé que las han utilizado. Disculpe, profesora, hay una compañera que quiere entrar. Ahorita lo checo. Gracias. Gracias. Entonces, díganme, compañeros, ¿quién ha escuchado de las herramientas Case? ¿Qué significa? Significa herramienta de ingeniería de software asistida por computador. Ajá. Entonces, ¿Herramienta de qué, perdón? ingeniería de software asistida por computador. Computer Aided Software Engineer. ¿Nadie las ha escuchado? ¿Nadie las ha utilizado? No. En un inicio, las herramientas que surgieron para poder facilitar las tareas, hacerlas mucho más sencillas. Y una de las que se consideraron como primeras herramientas Case fueron los editores de texto, por ejemplo, ya que si ustedes lo hacen hacen un documento, un escrito de manera manual, utilizan pues una libreta, un cuaderno, ustedes escriben, pero se necesita modificar y ¿qué es lo que hacen? Pues lo rayan, le ponen corrector, arrancan la hoja. Y en un editor de texto, si tienen algo como un blog de notas, aunque sea tan sencillo, tienen el escrito,
surge modificación ese escrito, ustedes lo pueden corregir de forma más sencilla, sin que se note ese pequeño error. Ajá. Ahorita ya el editor pues ha evolucionado tanto que se tienen editores como el Word, por ejemplo, que ya no solo les permite hacer notas, sino les permite incrustar imágenes, fotografías, inclusive hasta poderla convertir en una página HTML. Entonces, esa era una herramienta Case. Ahora ya por los sistemas un poquito más complejos, pues ya se modificó la percepción de las herramientas Case y lo que son, bueno, una herramienta Case se considera un software que nos permite apoyarnos en al menos una fase del ciclo de vida. Ajá. Nos puede apoyar en 2, en 3, pero en todo el ciclo de vida es muy complicado. No hay alguna herramienta que nos permita utilizarla en todas esas fases. Es muy complicado. Por lo regular, a lo más son 3 y aún así necesita el esfuerzo humano para poder completar todas las tareas involucradas. Un ejemplo de una herramienta Case, no sé si conozcan el Rational IBM, por ejemplo. Es una herramienta muy completa y nos ayuda a lo que es el análisis, el diseño y el desarrollo de un sistema de software. Nos permite hacer diagramas con respecto al análisis, nos permite hacer diagramas con respecto al diseño y además, con base a esos dos, nos permite generar todo el esqueleto del código fuente. No nos genera todo el código fuente, no hay herramienta que nos genere todo el código fuente, porque no son mágicas, no son adivinos, necesitan la intervención del humano para completarlo. Pero es una herramienta muy buena porque, bueno, nos auxilia lo que son esas 3 etapas. Hay otra, por ejemplo, no sé si conozcan GeneXus. Es un software muy completo, que inclusive no solo nos permite esas 3 fases, bueno, sí nos permite 3 fases y un poquito más, porque inclusive hasta en un software que utilice bases de datos, nos permite hacer la base de datos y normalizar una base de datos. Y eso hasta la 3ª forma normal. Es un poquito más completa, más robusta, nos permite hacer código fuente no solo en un lenguaje, sino en un conjunto de lenguajes. Esta herramienta sí se considera que abarca casi el 80% del ciclo de vida. Nos ayuda a facilitar la creación de prototipos. Entonces, puede haber herramientas Case desde muy sencillas hasta algo más complicadas como son estas. Algo sencillo, el Visio. ¿Conocen el Visio? Microsoft Visio. ¿Lo conocen? Sí. ¿Qué es lo que hace el Visio? ¿Qué nos permite hacer, Brenda? Bueno, yo he ocupado para hacer diagramas y uno que otro piano en la vocacional. Exacto, lo único que nos permite es facilitar la creación de diagramas. Ya tiene la simbología de ciertos diagramas que podemos utilizar. Entonces, en lugar de que lo hagamos a manita, pues ya lo podemos hacer en computadora de una manera más sencilla. Nos ahorra tiempo. Pero solo nos sirve para una sola fase del ciclo de vida. En este caso, para las bases de datos. Si yo quiero hacer una entidad relación, bueno, me fijo que tenga la simbología para poder utilizarlo. Si quiero hacer un diagrama, por ejemplo, de casos de uso, que es en la fase de análisis para el desarrollo de un sistema, bueno, también tiene su propia simbología. Ya tiene el conjunto de simbología para un cierto diagrama. Pero solo nos apoya a una sola fase del ciclo de vida. ¿Cuál otro van a ver? ¿Conocen Start UML?
Ese también nos sirve para las bases de datos, pero solo para una fase del ciclo de vida, ya sea para el análisis únicamente o para el diseño, hacer diagramas. Ajá. Aquí en bases de datos podemos tener igual herramientas que solo nos puede permitir crear los diagramas de cada una de las fases o a lo mejor que sí nos apoyen a más de una fase. Por ejemplo, si conocen el Workbench de MySQL, esa es una herramienta case que nos ayuda a lo que son las 3 fases del ciclo de vida, que es diseño conceptual, el diseño lógico y además para el diseño físico, la creación de todas las estructuras en sentencias SQL. Sí, también Draw.io puede ser una, porque tiene todo este conjunto de que tienen herramientas como el Workbench, es que si yo bien ya hice mi diagrama entidad-relación, pues de alguna manera puedo obtener el diagrama relacional. Si ya tengo el diagrama relacional, pues entonces que me genere las sentencias SQL, sin esfuerzo así adicional. Por eso estas herramientas pues son muy utilizadas y hay herramientas que son costosas. Workbench, si nosotros descargamos el MySQL, pues no tiene costo. Pero hay otras que sí tienen un costo. No sé si han escuchado lo que es la herramienta de Erwin. Erwin SEA es una herramienta de Microsoft, bueno, para sistema operativo Windows, no de Microsoft, es para sistema operativo Windows. Tiene un costo, es muy completa, mucho más completa que Workbench. Ustedes pueden obtener una licencia por un mes, uso limitado, pero van a ver que el entorno es mucho más sencillo y nos permite manejar diferentes manejadores de bases de datos, no solo los que abarca Workbench. Workbench utiliza como unos 8 manejadores. Erwin maneja como unos 12. Entonces sí es más completo, tiene muchas funcionalidades. A nivel empresarial se ocupa más Erwin que Workbench. Solo que la desventaja pues, es el costo. Y bueno, podemos tener otras herramientas case. Ustedes de tarea me van a buscar 10 herramientas case que nos auxilien en más de una fase de lo que es el ciclo de vida de las bases de datos. Esa es su tarea. ¿Okay? La voy a registrar ahí en el Teams para que la puedan subir ahí. ¿Ok? Entonces, en la mayoría de las herramientas que pues, se ocupa la simbología para los diagramas entidad-relación. Por eso se dice que es el modelo que tiene pues, mayor difusión y que se utiliza más. ¿Ok? Nos dice Peter Chen, que el modelo entidad-relación puede ser utilizado como una base para una vista unificada de los datos, adoptando el enfoque más natural del mundo real, que consiste en 2 conceptos, en entidades y relaciones. Y es cierto, los elementos del modelo solo son 2. Las entidades, que van a ser los objetos que existen en el mundo real y del cual yo quiero almacenar datos en la base de datos. Relación es la asociación que me va a permitir pues relacionar 2 entidades o más. Y agregamos uno más que es el de atributo. Necesitamos este concepto para poder describir ya sea una entidad o a una relación. ¿Ok? Por eso se dice que son 3 elementos del modelo entidad-relación. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. La entidad nos dice que puede ser cualquier objeto que existe en la realidad y acerca del cual queremos almacenar datos en la base de datos. Este objeto puede ser real o abstracto. Real es porque yo lo puedo ver, yo lo puedo tocar.
Ujú. Abstracto existe, mas no lo puedo ver ni tampoco lo puedo tocar. ¿Sí? Entonces, si yo estoy haciendo una base de datos en el contexto escolar, voy a hacer un sistema como el tipo SANS, yo necesito conocer cuáles son las entidades. Ujú. ¿Cuáles serían los objetos reales que sí existen para mi base de datos? ¿Los alumnos? Podría ser los alumnos, exacto. ¿Cuáles más? ¿Los Las maestros? materias. Los maestros, ok. ¿Cuál más? Las materias. ¿Las puedes tocar? ¿Las puedes ver? Ah, no. Esa sería una entidad abstracta. Sabes que existen, pero no las puedes ver, no las puedes tocar. ¿Sí? El horario, por ejemplo, es una entidad abstracta, porque igual tú no lo puedes ver, no lo puedes tocar. ¿Sí? En forma, saliéndonos un poquito del contexto, los informes, los reportes, las estadísticas, en un inicio no existen, no los podemos ver, ujú, pero sabemos que están ahí. Por eso son entidades abstractas. ¿Ok? Físico, si seguimos en el contexto escolar, es cierto, alumnos, profesores, administrativos, los salones, por ejemplo. Ujú. ¿Sí estamos de acuerdo en cuál es un objeto real y cuál es un objeto abstracto? Sí, maestra. Ok. Después de la definición, hay que tomar en cuenta la abstracción de clasificación. Aquí sí pongan atención. Ujú. Una vez que yo ya identifico al objeto, a la entidad, ujú, yo tengo que saber qué es un tipo de entidad y qué es una entidad. Un tipo de entidad va a ser la estructura general que va a describir a un conjunto de entidades. Y la entidad va a ser el ejemplar o los ejemplares de un tipo de entidad. ¿Ok? Permítanme. Es que quería pasarlo, ¿no? Mm, mm, mm. A ver, permítanme tantito, porque aquí ya no me dejó continuar. Déjenme pongo esta entonces. Entonces, por ejemplo, en un contexto escolar, yo tengo al alumno. Ujú, esa es mi entidad, alumno. Ahí está. Tengo mi entidad alumno. Y me dice que yo debo de distinguir entre tipo de entidad y entidad. El tipo de entidad va a ser la estructura que va a permitir describir al conjunto de ejemplares de alumno. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que describa alumno? Ah, pues sus características.
como es su número de boleta, su nombre, su dirección, su teléfono, sexo, por ejemplo. Cuando yo ya tengo esas características que lo describen, entonces yo ya tengo el tipo de entidad. Cuando yo ya asigno valores, cuando yo digo, el número de boleta 1 con nombre Alma, dirección de 1, teléfono 1, sexo 1, ya puedo estar hablando de entidades. ¿Por qué? Porque es un ejemplar de este tipo de entidad alumno. Yo puedo tener otros ejemplares. Ya puedo tener aquí el alumno 2, con nombre Pedro, dirección 2, teléfono 2, sexo 2. Tengo el alumno 3 que se llama Jaime, con dirección 3, teléfono 3, sexo 3, por ejemplo. Entonces, ese tipo de entidad ya tiene ejemplares, ya tiene entidades. ¿Sí? Sí. Entonces, mucho cuidado con esto. En una primera instancia, yo tengo a la entidad, al objeto solo. Cuando yo ya estoy poniendo las características que lo definen, ya estoy teniendo un tipo de entidad. Cuando yo tengo ya un conjunto de valores que respetan esa estructura del tipo de entidad, yo ya tengo un ejemplar. Un tipo de entidad puede tener n ejemplares, n entidades en un tiempo determinado. ¿Ok? ¿Sí o no? Y existen dos categorías de tipos de entidad. Tengo la fuerte y la débil. Los tipos de entidad fuerte es cuando tienen existencia por sí sola. Ajá. Aquí nos dice, los ejemplares tienen existencia por sí solas, no dependen de nadie más para que puedan existir. Y se representa gráficamente como un rectángulo. Adentro va el nombre, el tipo de entidad en mayúscula. Va a ser un tipo de entidad débil cuando la existencia de un ejemplar dependa de que exista un cierto ejemplar de otro tipo de entidad. Y su representación gráfica, creo que no se percibe mucho, pero es doble rectángulo. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. Si yo tengo en un contexto empresarial, yo voy a tener un tipo de entidad fuerte. Para la empresa le interesa conocer qué empleados trabajan en ella. Cada uno de estos ejemplares de este tipo de entidad tienen existencia propia. No dependen de nadie más para que puedan existir. ¿Ok? A la empresa necesita, tiene ciertas prestaciones que le otorga al empleado. Por ejemplo, el seguro social. Y no solo a él, sino también a su familia. Entonces, pues necesita conocer cuántas personas dependen de él. ¿Para qué? Pues para que ofrezca esta prestación. Entonces,
necesita conocer sus familiares o sus dependientes. Los ejemplares de este tipo de entidad no tienen existencia propia. Para que puedan existir aquí, necesita que un empleado se haga responsable de él. A la empresa no le interesan todos los familiares de las personas. Solamente le interesa de sus empleados. ¿Ok? Entonces, van a existir aquí ejemplares, pero siempre y cuando haya un empleado que se haga cargo de él. De lo contrario, entonces no nos interesa tener ese dependiente. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, maestra. Otro ejemplo, en un ámbito bancario. Yo puedo tener a mi tipo de entidad banco. Esta tiene existencia propia en la realidad, en el contexto bancario. No depende de nadie más para que exista. Tengo Banamex, BBVA, tengo Santander, HSBC y sin fin de bancos. ¿Ok? Un tipo de entidad débil es sucursal. Nosotros no vamos al banco, nosotros vamos a la sucursal bancaria. Para que exista esa sucursal bancaria, necesita que un banco la represente. De lo contrario, no puede existir. Entonces, sucursal es un tipo de entidad débil. Los ejemplares que va a tener este tipo de entidad dependen de los ejemplares que puedan estar en este tipo de entidad fuerte, que sería banco. ¿Sí? No puedo encontrar ahí una sucursal solita, sucursal patito. No. Representa a un banco, una empresa bancaria. Por eso no tiene existencia por sí sola. Otro ejemplo, en un contexto bibliotecario. En las bibliotecas, yo puedo tener un tipo de entidad fuerte que sea libro. Ahí tengo datos referente a los libros. Ustedes ahí en su mochila, en su escritorio, ¿tienen libros? Sí. Sí, Sí. Pregunta, ¿son libros? ¿Son libros? Sí, ¿O qué es lo que tienen? Que conocen como libros. Ustedes no tienen libros, no tenemos libros. Tenemos ejemplares de libros o copias de libros. El libro es, digamos, el texto original y que de ahí se sacan copias. Y nosotros tenemos esas copias. Para que existan esas copias debe de estar el escrito original. De lo contrario, no puede existir esa copia del libro. ¿Sí? Entonces, ejemplar sería un tipo de entidad débil y libro sería un tipo de entidad fuerte, porque este tiene existencia propia. Y un último ejemplo,
dentro de un ámbito de veterinario. ¿No? Yo puedo tener un tipo de entidad fuerte que sea persona. ¿No? Y un tipo de entidad débil, ¿cuál sería dentro de este contexto? ¿Cuál sería un Por objeto en donde su... nacionalidades, ¿Mande? por nacionalidades, No. Yo en un ámbito de veterinaria, como mencionaba, ajá, yo necesito tener, si quieren, le quitamos persona y le ponemos al cliente. Yo tengo diferentes clientes que acuden a mi veterinaria. Necesito conocer, pues, datos de esos clientes. ¿Qué otra entidad le interesaría a la veterinaria conocer, pero que este sea un tipo de entidad débil, El nombre del cliente, tal vez. que dependa de cliente, que para que pueda existir en nuestra base de datos, dependa del cliente? No, a ver, si ustedes se fijan, estos como tal son objetos. Lo que ustedes me están mencionando son las características que pueda tener cliente, que definen a cliente, pero yo no estoy preguntando eso. Estoy preguntando un objeto, ajá, que sea o que lo consideramos como un tipo de entidad débil, que para que pueda existir necesite al cliente. Si estábamos hablando de veterinarios, podría ser la mascota del cliente. Exacto. Ujú. Sería la mascota, porque a mi veterinaria, en efecto, acuden los clientes. Hay veces que los clientes van solos a comprar con un juguete, un alimento, algo en particular. Ajá. Pero en ocasiones pueden llevar a su mascota para que la podamos atender. ¿Ok? Entonces, bueno, ya atendemos a lo que es el animalito. No voy a tener aquí almacenado a todos los animales, aquí en mascota, sino solamente a aquellos que tienen un dueño, por eso es mascota, porque se consideran aquellos que tienen un dueño. Ajá. Entonces, para que puedan tener yo aquí una mascota, necesito que esta mascota tenga ¿quién? Pues un dueño, un cliente. De lo contrario, no puede existir. ¿Ok? Denme unos 5 minutitos, por favor, porque me está entrando una llamada y necesito responder. Permítanme.
¿Sí quedó claro, chicos? Hola, hola. Sí. Esto es muy importante porque para poder hacer el diagrama necesitamos tener claros los conceptos. Ujú. Entonces, un objeto es una entidad, ¿ok? Pero yo tengo que poder tener, yo tengo que conocer qué es un tipo de entidad y qué es una entidad, ¿ok? De forma general. Ya que conocemos esto, entonces ahora necesitamos conocer cuál es el tipo del tipo de entidad, si es una fuerte o si es una débil. Las fuertes tienen existencia propia. Las débiles, para que puedan existir, necesitan de otro elemento. En este caso, de un ejemplar del tipo de entidad fuerte. De lo contrario, no pueden existir. ¿Ok? Con este ejemplo me parece que es un poquito más claro. Ujú. Las copias de libros que ustedes tienen en su escritorio, en la mesa, de cualquier género, ¿no? No son libros. Para que pueda existir esa copia, necesita de un original. Ajá. Entonces, va a existir esa copia que ustedes tienen siempre y cuando haya un manuscrito original. Si no existe el manuscrito original, entonces esta copia tampoco existiría. Ujú. Entonces, para que pudieran tenerlo ahí en su escritorio, para que ustedes lo pudieran comprar, debe de haber un escrito original que se le conoce como el libro. Al igual aquí en la sucursal, ustedes o nosotros vulgarmente lo llamamos, vamos al banco, pero no vamos al banco, vamos a la sucursal bancaria. Ujú. Para que pueda existir esta sucursal bancaria, necesita que un banco se haga responsable de ella. Si no se hace responsable, bueno, esta tampoco tendría razón de existir. Así de sencillo. ¿Sí me explico? Sí, maestra. A ver, alguien me manda un mensajito. Ahí está, en esta diapositiva. Ujú. Ahora, los nombres de las entidades van en mayúscula y en singular. Ujú. Si ustedes se fijan, yo las he puesto en singular. En ningún momento estoy poniendo en plural, porque muchos tenemos esa manía, vamos a ponerle, que dice, aquí guardo empleados, aquí guardo bancos, aquí guardo libros, aquí guardo clientes. Ujú. No. Yo sé que en efecto ahí voy a guardar ya sea clientes, libros, bancos o empleados, pero lo correcto es siempre en singular. Es un tipo de entidad empleado y voy a guardar datos de empleado. Ujú. Nos dice que una entidad debe de respetar 3 reglas, en donde nos dice que la primera, toda entidad tiene que tener existencia propia. La segunda, cada ejemplar de un tipo de entidad debe poder distinguirse de los demás.
yo tengo este ejemplar. Y todos los ejemplares de un tipo de entidad deben de ser únicos. No puedo tener ejemplares repetidos. Este ejemplar es totalmente diferente a este otro ejemplar. Este ejemplar también es totalmente diferente a este tercero. Este primero con el tercero totalmente son diferentes. Entonces, yo debo de tener ejemplares únicos. Y nos dice que todos los ejemplares de un tipo de entidad deben tener las mismas propiedades. Este ejemplar tiene los valores respectivos a cada una de las características que definen al alumno. ¿Ok? Y el segundo ejemplar también tiene sus valores que corresponden a cada una de esas características. Todos estos ejemplares respetan estas características de alumno. No tienen más, no tienen menos. Son las mismas. ¿Ok? De acuerdo a lo que hemos visto, las 3 reglas se cumplen. Sí, ¿no? Sí se cumplen. ¿Sí se cumplen? Sí, parece que sí. Dice que un tipo de entidad debe de tener existencia propia. Cada ejemplar de un tipo de entidad debe poder distinguirse de la demás. Ya vimos que sí, y esta también. La pregunta, entonces, ¿la primera sí la cumple? Brenda, ¿tú qué dices? Pues si pertenecen a un mismo grupo, deben de tener pues a lo Dice, mejor no las mismas propiedades, pero sí hay unas en común. Yo diría que en su mayoría. no. Dice, un tipo de entidad tiene que tener existencia propia. ¿Qué es lo que vimos aquí? Ya. Tendría que ser una entidad fuerte En efecto, ¿no? para que pueda. Para que pueda tener existencia propia. ¿Qué pasa con las débiles? Que dependen de ella fuerte, o bueno, más bien dependen de otra, Ajá, en este dependen caso de una fuerte, en para que efecto. puedan existir. Pero estas débiles no tienen existencia propia. No, Por lo tanto, esta no se llega a cumplir. Estas dos sí se cumplen. No importa si son para fuertes o débiles, se supone que deben de ser para las dos. Pero debido al que tenemos entidades débiles, pues la primera no se llega a cumplir. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. sí, Sí, maestra. El siguiente concepto es atributos. Los atributos de relación. Y yo puedo tener un ejemplar de atributo que es
un valor. Esto quiere decir entonces que estas características que veníamos hablando son atributos. Atributos que describen a alumno. Y un ejemplar de un atributo es un valor. Este es un valor. Un ejemplar, perdón. Y puedo tener yo diferentes tipos de atributos. Puedo tener los atributos simples, que también le conocemos como atributos monovalor, porque solo van a admitir un único valor. Y sería la parte más atómica que se pueda tener. Ya no se puede tener más, no se puede dividir. ¿Ok? Entonces, un atributo simple se representa con una simple elipse y adentro el nombre de ese atributo. Si yo tenía el tipo de entidad alumno, un atributo simple que sea atómico, que sea monovalor, sería el número de boleto. Por ejemplo, también podría ser sexo o el género, porque solo debe de tener un valor. ¿Ok? Tengo atributos compuestos, es decir, un atributo lo pueden formar otros atributos, pero que sean simples. Yo puedo tener, por ejemplo, mi atributo dirección. Es un atributo compuesto, porque lo forman atributos simples, como sería la calle, el número exterior, el número interior, y puede haber más, que el código postal, la ciudad, el municipio, el país. Entonces, yo puedo de esta manera decir cuántos atributos lo forman al atributo dirección. Puedo tener un atributo compuesto como el nombre del alumno, porque puede estar formado por el nombre de pila, el segundo nombre, el apellido paterno o el apellido materno. Otro atributo compuesto podría ser una fecha. Si estamos hablando del alumno, a lo mejor el atributo, la fecha de nacimiento. Y una fecha de nacimiento está formada por el día, por el mes y por el año. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Luego tengo los atributos multivalor. Es con doble elipse. Y como su nombre lo indica, este atributo puede tener más de un valor. ¿Ok? Por ejemplo, el número telefónico puede ser un multivalor. ¿Por qué? Porque puedo tener muchos números telefónicos. Puede ser el de casa, el de los abuelos, el del trabajo, el personal, el de los tíos, el del primo, el de la novia. Ese sería un atributo multivalor, puede admitir varios valores. ¿Ok? ¿Sí? Otro atributo sería, por ejemplo, el correo electrónico.
¿Cuántos correos electrónicos tienen, por ejemplo? 2 o 3. Tienen más de uno. Ajá. El del Poli, el de Hotmail, el de Gmail, el de Yahoo o algún otro servicio. Ajá. Tienen más de uno. Por eso es un atributo multivalor. Y lo representamos con doble elipse. Ajá. Y por último tengo el atributo derivado. Aquí no se llega a visualizar por el tipo de letra que estoy manejando, pero es una elipse punteada. Y como su nombre lo indica, para poder tener este atributo, se debe de someter otro atributo a procesamiento. Uh-huh. Si yo tengo la fecha de nacimiento y conozco la fecha actual, yo puedo conocer la edad de una persona, la edad del alumno. Uh-huh. Entonces, se representaría con una elipse punteada. Adentro, bueno, pongo el nombre del atributo edad. Uh-huh. Otro ejemplo, el salario. El salario es derivado. ¿Por qué? Porque se va a obtener a partir posiblemente de un atributo o de más de un atributo que se someta a procesamiento. Uh-huh. Y podemos así obtener el salario. Todos los tipos de entidad deben de tener un atributo que permita identificar a cada uno de los ejemplares. Uh-huh. Yo tengo el tipo de entidad alumno y como habíamos dicho, todos los ejemplares que yo tenga aquí son únicos. No puede haber repetidos. Todos respetan esa estructura de alumno. Uh-huh. Pero yo debo de tener una manera de poder distinguir a cada uno de estos. ¿Y cómo lo hago? Ah, bueno, porque yo necesito ya sea tener un atributo o un conjunto de atributos que permita distinguir a cada ejemplar. En este caso, a través del atributo número de boleta, puedo distinguir a cada uno de estos ejemplares. ¿Sí estamos? Sí. Sí. Si yo tengo tipos de entidad débil, también tiene un conjunto de atributos que la definen y también debo de tener ya sea un atributo o un conjunto de atributos que permita distinguir a cada ejemplar de ese tipo de entidad débil. Uh-huh. A eso les conocemos como, si es un tipo de entidad fuerte, atributo llave. Si es un tipo de entidad débil, lo conocemos como atributo parcial. Y gráficamente el atributo llave solo lo subrayamos. Y el atributo parcial lo subrayamos pero con línea punteada. Uh-huh. Entonces, aquí tengo un ejemplito. No, pero no me permitió subrayar. Okay. Yo tengo mi tipo de entidad alumno que lo define los atributos nombre del alumno. Yo lo puse como un compuesto que está formado por el nombre de pila, el apellido paterno y el apellido materno. En este caso tengo un atributo simple, la dirección. Si yo lo tengo de esta manera, tienen la libertad de poner 3, 4 datitos con respecto a dirección. Es abierto el atributo. Unos pueden poner la calle, el número exterior y código postal, o otros pueden poner la calle, su número exterior, número de interior, la colonia. Uh-huh.
Entonces, si yo no quiero darle esa libertad, yo tengo que restringir, pues, qué valores quiero que definan a dirección. Entonces, ya le puedo marcar con un atributo compuesto, ¿no? Si quiero, por ejemplo, en este caso, 5 datos, que sea la calle, el número exterior, el número interior, el código postal y la ciudad. Ujú. Tengo un número de boleta. Yo puedo darme cuenta que los alumnos solo deben de tener un valor con respecto a este atributo. Entonces, como voy a tener valores únicos para cada ejemplar, entonces este me puede servir como un atributo llave, por lo tanto lo subrayo. Ujú. También al alumno lo define en la fecha de nacimiento, que es un compuesto por el día, el mes y el año, y la edad es un atributo derivado, pero les digo aquí no se percibe por el tipo de letra. Ujú. Sería una elipse punteada. Porque si ya tengo la fecha de nacimiento y conozco la fecha actual, bueno, yo puedo conocer la edad, obtener la edad. Yo tengo aquí otro tipo de entidad, en este caso fuerte, que es la asignatura, y lo definen el número de asignatura y el nombre de la asignatura. Nada más, en este caso, quedamos que todos los tipos de entidades deben de tener un atributo llave, si es fuerte. En este caso es fuerte. Mi atributo llave sería el número de asignatura porque es único para cada ejemplar. Entonces, de forma gráfica, así yo lo tendría. ¿Ok? ¿Sí? Sí, maestra. Vale. Ahora, teniendo esta estructura, este pedacito de diagrama, yo quiero poner un ejemplar del tipo empleado. ¿Cómo me quedaría mi ejemplar? Aquí ya tengo ahora dentro de un contexto empresarial a un tipo de entidad empleado que sería fuerte. En este caso tengo un tipo de entidad débil que es dependiente. Empleado lo define este conjunto de atributos y a dependiente lo define también este conjunto de atributos. Entonces, si yo quiero poner un ejemplar del tipo empleado, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría? Entonces, me dicta un ejemplar del tipo de empleado. ¿Quién me dicta una entidad de tipo dependiente? Bueno, aquí me quedo. ¿Nadie? O sea, lo que quiere que le dictemos simplemente son los nombres y la información del Un empleado. ejemplar nada más del tipo de empleado. Ya tengo a mi entidad de empleado,
Ya sé que es un tipo de entidad de empleado, sé que es fuerte y lo definen estos atributos que puedo yo visualizar. Ajá. Entonces, yo lo que quiero conocer ahora es un ejemplar de empleado, una entidad de dependiente. A ver, Emanuel, díctame. Emanuel. Bueno, ya sea Said o Ricardo. Tengo dos Emanuel. El nombre se supone que es de pila, paterno y materno, ¿verdad? Ajá, Pues podría poner el mío incluso, Manuel Olarte Rodríguez. yo puedo poner Emanuel. Ujú. ¿Qué más? El sexo masculino. Ujú. El ID de empleado, E1. Ok, La dirección sería, no sé, calles, eh, Azucena, número 3, Colonia 10 de abril. Y el salario sería 10,000. ok, perfecto. Entonces ya los ejemplares van a respetar esta estructura que tiene empleado. Ujú. Este sería un ejemplar. Ujú. Yo puedo tener otro ejemplar. Ajá. Por ejemplo, Fer Rodríguez, díctame. Mm, Pues bueno, igual sería mi nombre. Este, ¿Cuál es tu nombre? Fernando Rodríguez Calderón. Ujú. Este, de dirección. Es que ni me sé dirección. O sea, hay una inventada. Avenida Instituto Politécnico Nacional. Ujú. Número exterior 5, Colonia Centro. Ok, Y de salario, pues vamos a ganar más que el compañero, 12,000. ok. ¿Qué más? Y de edad, 20. Pero no tengo la edad. ¿Cómo ¿No? lo tengo la edad? No, perdón, estaba viendo el gráfico de al lado ahí. Este, sexo masculino, ahí me falta. Ok, Y el I de empleado, es empleado 2, E2. ok. Entonces aquí yo puedo tener N ejemplares, pero todos los ejemplares van a respetar esta estructura que define empleado. ¿Ok? De dependiente, ¿quién me dicta una entidad? A ver, Guadalupe. Sí, profesora. Ujú. Escucho. Perdón, es que como se me corta la llamada. Ah, te escucho. Para dependiente, Ajá. sería nombre, Guadalupe Cristina Hernández.
Pero recuerda cómo está la estructura de tu nombre. Nombre. Pues es nombre y apellido paterno, profesora. Ah, ok. Guadalupe. Ok. NID GH1. H1, ok. Fecha de nacimiento 21 de marzo del 2000. ¿21 años? Ok, entonces aquí, dependiente es un tipo de entidad débil, a pesar de que aquí tengo el ID del dependiente subrayado, debe de ser un subrayado punteado porque es débil, acuérdense que tienen atributos parciales. Aquí me dice Guadalupe que su identificador es H1 de nombre. Fíjense, la estructura solamente tiene el nombre de pila, el apellido paterno. Por lo tanto, debe tener, en este caso, Guadalupe Hernández. La fecha de nacimiento igual respeta día, mes, año. Y la edad bien puede ser un derivado que se somete a procesamiento la fecha de nacimiento para obtener este dato que sería 21. Y yo puedo tener más entidades que respeten esta estructura, ¿ok? Entonces aquí ya podemos verlo un poquito más claro. Y nos dice que el modelo de entidad tiene restricciones. En este caso, aquí tenemos nuestra primera restricción y se le conoce como llave O de unicidad, en donde dice que un tipo de entidad debe tener un atributo cuyo valor sea distinto para cada ejemplar. Ajá. Y también puede ser que tengamos no nada más un atributo que permita distinguir a cada uno de estos ejemplares, sino puedo tener un conjunto de atributos que me formen la llave para poder distinguir a cada uno de los ejemplares. En este caso, bueno, yo tengo puntualmente un atributo por el cual yo puedo distinguir a cada uno de mis ejemplares de un tipo de entidad. Pero imagínense que si yo no tengo este ID o no tengo este ID, no los tengo. Yo tengo que ver cuál de los atributos que se tienen me va a permitir identificar o distinguir a cada uno de mis ejemplares del tipo de entidad. Entonces yo tengo que buscar. Si no lo encuentro, entonces tengo que idear si manejando 2 o más atributos me pueden permitir distinguir a cada uno de los ejemplares. Por ejemplo, nombre solito. ¿Podría ser atributo llave de empleado? No. No, porque puedo tener empleados que se llamen igual, que tengan el mismo nombre de pila, el mismo apellido paterno, el mismo apellido materno. Si yo manejo sexo, únicamente. No, tampoco. Tampoco, porque también yo podría tener aquí valores duplicados. No puedo distinguir a cada empleado con este atributo. La dirección. ¿Puedo distinguir a cada uno de mis empleados a través de este? Tal vez de la dirección sí, ¿no? Probablemente. Pero ¿qué pasa si a lo mejor en tu casa viven tus primos y tú? Y casualmente
trabajan en la misma empresa. Son pocas las probabilidades, pero puede suceder. Entonces, solito tampoco me sirve. Con el salario, pues mucho menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solitos, ya vi que no son opción. Ahora tengo que idear si manejando un par de atributos o un conjunto de atributos me permita distinguir a cada uno de mis empleados. Entonces, yo tengo que ver, a ver si manejo nombre y sexo. ¿Con esta combinación puedo distinguir a cada uno de mis empleados? No. No. ¿Con nombre y dirección Sí, con nombre y dirección, sí. podría ser? Tengo un poquito más de probabilidades de poder distinguir a cada uno de mis empleados. Ajá. Con nombre y salario. No. No. Puede darse la coincidencia que tenga el mismo empleado del mismo nombre y que además también gane lo mismo que uno. Ajá, entonces tampoco. Entonces podría ser, como dicen, nombre y dirección, ¿no? En algún caso. Entonces yo tengo que subrayar ambos. En este tipo de modelo, aunque se vean estos dos atributos subrayados, no quiere decir que tenga dos atributos llaves, no. Un tipo de entidad solo tiene un atributo llave o un atributo parcial, solo uno, pero que este puede estar formado por un conjunto de atributos. ¿Ok? Entonces, en este caso, es un atributo llave formado por el nombre y la dirección. Otra manera de poderlo representar podría ser la clave y representarlo como un compuesto por el nombre, por la dirección y cada uno pues formado por sus respectivos atributos simples. Entonces ya no existiría este y tampoco existiría este. Clave se subrayaría. ¿Ok? Las dos maneras son válidas para el diagrama entidad-relación. Solo tengan cuidado. ¿Ok? Ok, maestra. Entonces, en eso consiste la primera restricción. La restricción de llave o de unicidad. Esa se la tienen que aprender. Ahora vamos con el tercer concepto. Creo que nada más me va a dar tiempo de ver. Profesor, ¿le puede regresar tantito, por favor? Ahí está. Sí, gracias. Ya, gracias. Okay. Tenemos nuestro tercer concepto que es relación, y una relación es la asociación que hay entre dos o más tipos de entidades. En este caso yo tengo el tipo de entidad alumno. Está solito, imagínense que está solito. Tengo el tipo de entidad asignatura, también está solito. Ya tiene sus atributos. Son fuertes y ya les indiqué el atributo llave. Ahora necesito asociarlas. ¿Cómo las asocio? Pues a través de una relación. En este caso, las relaciones se representan con rombos. Una relación nos va a marcar una acción que se va a presentar entre estos tipos de entidades. Por lo tanto, los nombres de las relaciones deben de ser un verbo. No necesariamente debe de estar como tal en, ¿cómo se le puede decir? En infinitivo. O sea, quería cursar, trabajar,
no necesariamente, lo puedo conjugar, pero que me permita leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. El alumno cursa asignatura, la asignatura es cursada por alumnos. Entonces, para ello, para poder asociar tipos de entidad, necesito las relaciones. Y aquí también es importante tener la abstracción de clasificación, donde yo pueda distinguir qué es un tipo de relación y qué es una relación. El tipo de relación me dice que es la estructura genérica que describe a un conjunto de relaciones. Y la relación es el ejemplar de un tipo de relación. ¿Ok? Entonces yo ya tengo a mi alumno, tengo a mi asignatura, ya vi que tengo una relación, en este caso que marca la acción cursa. Pero aquí me dice que esta relación tiene una estructura que la define como tal. ¿Por qué? Pues porque me va a permitir definir esos ejemplares que tengo aquí. ¿Sí? Sí. De forma... ¿Mandé a Raúl? No, que sí queda claro. Ok. De forma implícita, aunque no lo coloquemos, pero está, les digo, implícito, esta relación tiene una estructura. Esa estructura la forman el número de boleta y el identificador de la asignatura. Hagan de cuenta, es como si estuvieran aquí. Esa es la estructura que define a curso. Pero está implícita en el momento que yo ya estoy asociando los tipos de entidad. Por eso no lo coloco. De tal manera que los ejemplares de ese tipo de relación, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? No. Me dice que debo de tener presente la abstracción. Debo de saber cuál es el tipo de relación y cuál es la relación. Al igual que para las entidades, yo tengo que saber qué es el tipo de entidad y qué es la entidad. Quedamos que el tipo de entidad lo considero cuando ya tengo una estructura que la define como tal y que con esto me permite pues tener a los ejemplares, a las entidades. En el caso de la relación, nos dice que debo de también conocer qué es el tipo de relación y la relación. El tipo de relación es la estructura que la define como cursa. Con esta estructura me va a permitir definir a los ejemplares de esta relación, de este tipo de relación. Entonces era lo que les estoy comentando. Al momento que yo ya estoy asociando las entidades, esta relación ya tiene una estructura que la define. Esa estructura va a tener los atributos llaves de las entidades que está asociando. En este caso va a tener el número de boleta y el identificador
de asignatura de manera implícita. No es necesario que yo lo coloque. Al momento de dar la asociación, yo ya sé que esa estructura de cursa tiene las llaves de esas entidades asociadas. ¿Ok? Hasta ahí quiero suponer que está bien. ¿Cuál es la estructura que define a cursa? A ver, Saúl. 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 Saúl no está. A ver, vamos a ver. Raúl Alejandro. ¿Cuál es la estructura que define a cursa? Es lo que estoy pensando todavía. Pero si ya los dije, se los mencioné ahorita, se los acabo de mencionar. Entonces fue la relacional, ¿no? No, no están en la clase, ya me estoy dando cuenta. Exacto. Tacha para Raúl. ¿Ok? O sea, la estructura que define a curso son los atributos, el número de boleta y el identificador de asignatura. Ahora, ¿cuáles son los ejemplares de curso? Alumno y asignatura. No. Todos y cada uno de los diferentes alumnos o las diferentes asignaturas. Ok, díctame uno. Por ejemplo, mi nombre, Aarón, el número de boleta 2020-6303-59. Espérame tantito, Aarón. Ok. Yo tengo aquí Aarón con número de boleta, ahora sí me decías 2000, ¿qué? 2020-6303-59. 2020-20. No, 2020-6303-59. 6303 59. 59, ok. Ajá, asignatura. En bases de datos y con identificador 8A. 8A, ok. Por lo tanto, en cursa. ¿Mande? Por lo tanto, en cursa, ¿qué tendría yo? ¿Cuál sería un ejemplar del tipo de relación curso? No lo entiendo mucho. Sí, mira. Para que tú me digas un ejemplar o para que me digan un ejemplar de cursa, está bien lo que me dijo Aarón. Yo necesito conocer los ejemplares de alumno, los ejemplares de asignatura. Ya Aarón me dictó un ejemplar. Por lo tanto, si yo quiero conocer ejemplares de cursa, yo puedo decir, pues el alumno con boleta 2020-630369 está cursando bases de datos. Estos son, y así deberían de ser, los ejemplares de curso.
las relaciones de cursa. Esto es un ejemplar o es una relación. Esto, ejemplar o una relación. Si yo quiero conocer otro ejemplar de cursa, una de dos, o tengo otro ejemplar de asignatura para que yo pueda asociar a Aarón con esa asignatura, o pueda tener otro ejemplar de alumno que lo asocie con la asignatura de base de datos. ¿Qué mencionamos aquí? Una entidad es un objeto y yo debo de conocer qué es un tipo de entidad y qué es una entidad. Si bien yo tengo aquí el objeto, cuando yo coloco los atributos que lo definen, ya estoy teniendo el tipo de entidad. Cuando yo ya tengo valores correspondientes a esos atributos, yo puedo tener esos n ejemplares. Este es una entidad o un ejemplar, este es otra entidad u otro ejemplar, este es otra entidad u otro ejemplar. Si yo respeto la simbología, aquí, yo ya tengo un tipo de entidad que lo definen estos atributos. Ya tengo otro tipo de entidad que lo definen esos atributos. Yo quiero que me digan una entidad del tipo de entidad alumno, un ejemplar del tipo de entidad de asignatura. Ah, bueno, pues entonces ya me van a poner, ¿sabes qué? El alumno 2020 63 03 59 con nombre Aarón, con su respectivo apellido paterno-materno, con un teléfono X, con una dirección que respete la estructura de calle, número exterior, número interior, código postal, ciudad, su fecha de nacimiento, respetando el día, mes, año, y yo puedo obtener la edad. Supónganse que tiene valores en cada uno de estos. Ya estoy hablando de un ejemplar, de una entidad del tipo de entidad alumno. Por eso les dije que lo tomaran en cuenta. Cuando yo tengo el tercer concepto, me dice que la relación permite asociar dos o más tipos de entidad. Ya tengo el tipo de entidad alumno y el tipo de entidad asignatura. Están solitas, pero yo veo que hay una asociación entre ellos. Yo sé que los alumnos toman asignaturas y que las asignaturas son tomadas por alumnos. Por eso yo voy a asociar estas dos y lo hago a través de una relación. El nombre de mi relación yo le voy a poner curso. Ya les comenté que se debe de permitir leer en ambos sentidos. Esta marcar la asociación entre tipos de entidades, adopta los atributos llaves. Yo ya no los pongo porque ya está al momento de que yo lo estoy uniendo. Por eso les dije, implícitamente está. Ya tengo esa estructura que define a curso. Me dice que la relación es el ejemplar o los ejemplares de un tipo de relación. Todos los ejemplares, todas las relaciones deben de respetar la estructura que define el tipo de relación. Entonces, para que yo pueda tener relaciones de tipo cursa, pues yo necesito conocer cuál es mi alumno, cuál es mi asignatura y entonces ver si se puede dar esa asociación para que pueda tener el ejemplar o la relación. Hasta luego, maestra.
Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, chicos.